Lectura del libro Recordando a Gurdjieff por Fritz Peters. Capítulo 30. Para sorpresa de todos en el Prioré, la familia rusa que había encontrado a Gurdjieff en Vichy aceptó la invitación de visitar la escuela. Después de darle la bienvenida personalmente, dispuso que alguien los entretuviese durante la tarde y él se encerró en su habitación con su armonio. Esa tarde, después de otra, entre comillas, fiesta, se citó a cierta hora a los invitados en el salón principal y a continuación se retiraron a sus habitaciones. Él reunió a los demás en el salón y nos dijo que quería explicar de antemano un experimento que iba a realizar con la hija. Nos recordó que nos había dicho con anterioridad que era, entre comillas, especialmente hipnotizables. Pero entonces añadió que era una de esas pocas personas que él había encontrado susceptible a una clase especial de hipnotismo. Describió la forma más o menos conocida que consistía usualmente en pedir al sujeto que se concentrase en un objeto antes de poder inducir el hipnotismo. Dijo entonces que había un método de hipnotismo generalmente desconocido en el mundo occidental que se practicaba en Oriente. No podía ser practicado en Occidente, por una razón. Se utilizaba cierta combinación de tonos musicales o acordes y era casi imposible encontrar un sujeto que respondiese a la escala occidental o medio tono en un piano corriente, por ejemplo. La propensión especial de la joven rusa que estaba de visita en el Prioré con sus padres consistía en su sensibilidad a combinaciones de semitonos, lo cual era inusual. Con un instrumento dado que pudiese producir diferenciaciones audibles, digamos, de 1/16 de tono, él podría hipnotizar de esa manera musical a cualquiera de nosotros. El señor de Harman tocó entonces en el piano una composición que él había escrito esa misma tarde especialmente para la ocasión. La pieza musical llegaba a un clímax con un acorde en particular, y Gurdjieff dijo que cuando sonase aquel acorde en presencia de la joven rusa, ésta entraría inmediatamente en una hipnosis profunda, involuntaria e inesperadamente de su parte. Gurdjieff se sentaba siempre en su gran canapé rojo en el extremo del salón principal, de cara a la entrada de este. Cuando vio que la familia rusa se acercaba, indicó al señor de Harman que empezase a tocar y cuando ya sonaba la música, hizo una seña a los huéspedes para que se sentasen. Señaló una silla en el centro de la habitación para la hija. Ella se sentó de cara a él a la vista de todos los que estaban en la habitación y escuchó la música con atención y muy conmovida. En el momento predicho, cuando sonó el particular acorde, ella pareció desvanecerse y su cabeza cayó hacia atrás en el respaldo de la silla. Cuando el señor de Harman terminó, los alarmados padres corrieron al lado de la joven y Gurdjieff les explicó lo que había hecho y también el hecho de que su sensibilidad era inusual. Ellos se tranquilizaron enseguida, pero hizo falta más de una hora para que la joven recobrase la conciencia, después de lo cual estuvo 2 horas más o menos en un estado muy emocional, totalmente histérico, mientras alguien designado por Gurdjieff tuvo que pasear con ella por la terraza. Incluso fue necesario que Gurdjieff pasase después gran parte de la noche con ella y sus padres para convencerlos de que se quedasen en el Prioré unos días más y de que no les había ocasionado ningún daño irreparable. Evidentemente lo logró,
puesto que aceptaron quedarse, e incluso la hija le complació sometiéndose al mismo experimento 2 o 3 veces más. Los resultados fueron siempre los mismos, aunque el periodo de histeria después de recuperar la conciencia no duró tanto tiempo. Estos experimentos dieron, por supuesto, mucho que hablar. Muchos tuvieron la sensación de que hubo conveniencia por parte de la joven y de que no había pruebas de que no estuviesen de acuerdo. Aún así, y sin tener conocimiento médico alguno, era indudable que ella había sido hipnotizada, con o sin su cooperación. Su estado de trance fue completo todas las veces. Nadie podría fingir aquellas manifestaciones de descontrol histérico. El propósito de los experimentos, una vez más, era otro. Pudieron haber sido realizados para enfatizar la existencia de una forma de ciencia desconocida para nosotros. Pero algunos tuvimos la impresión de que era otra demostración de la forma en la que Gurdjieff, entre comillas, jugaba a menudo con la gente. Por supuesto, suscitaban una serie de preguntas sobre el trabajo de Gurdjieff, sus metas y sus propósitos. El hecho de que los experimentos fuesen una prueba de un poder y conocimiento inusuales por su parte no era necesariamente concluyente para la mayoría de nosotros. Los que estábamos en el Pruré por propia elección no necesitábamos tales demostraciones como prueba de que Gurdjieff era, cuanto menos, inusual. Los experimentos volvieron a despertar en mí algunas de las cuestiones sobre Gurdjieff, pero sobre todo produjeron cierta resistencia. Lo que comencé a encontrar difícil e irritante precisamente sobre tales cosas era que tendían a llevarme a un dominio en el cual yo estaba perdido. Aunque me hubiese gustado a esa edad creer en, entre comillas, milagros o encontrar razones y respuestas referentes a la existencia del hombre, yo quería alguna clase de prueba tangible. El magnetismo personal propio de Gurdjieff era a menudo prueba de su conocimiento superior. Por lo general, yo creía en él porque era, entre comillas, diferente de cualquier otro conocido por mí. Por otro lado, me sentía atormentado porque siempre me topaba con un hecho obvio. Todo el que se erige en maestro en un sentido místico o mundano tenía que ser un fanático de alguna clase. Alguien totalmente convencido y devoto de una línea particular y por lo tanto automáticamente opuesto a las filosofías o religiones socialmente aceptadas y generalmente reconocidas. No solamente era difícil discutir con él, sino que no había nada contra lo cual discutir. Por supuesto, uno podía discutir sobre cuestiones de método o técnica, pero antes sería necesario estar de acuerdo en alguna meta o propósito. Yo no tenía objeción a su meta de, entre comillas, desarrollo armónico de la humanidad. Esas palabras no podían ser objetadas por nadie. Me parecía que la única respuesta posible debería encontrarse en algún tipo de resultados tangibles, visibles en la gente, no en Gurdjieff. Él era bastante convincente, como ya he dicho, pero ¿y sus alumnos? Si la mayoría había estado practicando sus métodos de desarrollo armónico durante varios años, ¿no debería ser visible de alguna manera, de alguna forma? Aparte de Gurdjieff, no recuerdo a nadie que impusiera autoridad con su sola presencia, con la excepción de Madame Ostrowski, su difunta mujer. Una cosa que tenían mucho en común de los alumnos antiguos era algo que yo denominaría, entre comillas, serenidad aparente. Se las arreglaban para parecer tranquilos y controlados o serenos la mayor parte del tiempo.
lo cual no era creíble del todo. Daban la impresión de tener un control externo, pero nunca era del todo verdadero. En particular porque era muy fácil para Gurdjieff romper su equilibrio cuando quería hacerlo. Como resultado, la mayor parte de los alumnos mayores alternaban constantemente entre estado de calma exterior e histeria. A mí me parecía que conseguían su control por medio de la represión o la supresión. Siempre he creído que estas dos palabras son sinónimas, lo cual no creo que fuese una meta deseable ni que mereciese la pena, excepto desde el punto de vista social. También Gurdjieff daba la impresión de serenidad, pero en su caso nunca parecía falsa. Por lo general, él manifestaba lo que quería manifestar en cada momento particular y normalmente por un motivo. Sus motivos podían ser discutibles, pero al menos había una razón. Él parecía saber lo que hacía y que tenía una dirección, lo cual no era el caso de sus alumnos. Mientras sus alumnos parecían intentar elevarse sobre las tribulaciones ordinarias de la vida aparentando cierto desdén, Gurdjieff no manifestaba nunca calma ni, entre comillas, serenidad como si fuese un fin en sí mismo. Era mucho más fácil que él montase en cólera o que disfrutase en un acceso de humor mundano aparentemente incontrolado que ninguno de sus alumnos. En muchas ocasiones se burlaba de la seriedad de la gente y les recordaba que, entre comillas, jugar era esencial para todo ser cabal, humano cabal. Él empleaba la palabra jugar y señalaba a la naturaleza como ejemplo. Todos los animales sabían el valor del juego de cada día. Los humanos no. Se trataba de algo muy simple. Entre comillas decía, si solamente trabajas y nunca juegas, serás un tipo soso. Nadie puede acusar a Gurdjieff de no jugar. En comparación, sus alumnos mayores eran lúgubres, parecían abatidos, y no eran ejemplos muy convincentes de, entre comillas, desarrollo armónico, el cual, si era armónico en general, debería seguramente incluir el humor, la risa, etc., por lo menos como aspectos de un crecimiento integral. Las mujeres, en particular, no tenían remedio. Los hombres por lo menos se apuntaban a un humor mundano y parecían pasarlo bien en los baños o en la piscina. Pero las mujeres no solamente no hacían concesiones al humor, sino que representaban el papel de, entre comillas, alumnas. Vestían la clase de ropa asociadas con los movimientos. Daban la impresión exterior de ser sacerdotisas o novicias de alguna orden religiosa. Nada de esto era ni esclarecedor ni convincente para un chico de 13 años.